Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues quiero presentar a nuestro invitado de hoy, a don César Sinde. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel, muchas gracias por invitarme. Y bienvenido al Mundo al Rojo. Un placer, un placer. Me tiene que contar usted el secreto que tiene, pues tiene un secretito para luchar contra esas patas de gallo, con esas arrugas. ¿Qué es lo que hace usted? Pero si se lo cuento ya no es secreto, pero bueno. Bueno, comparta. En estos momentos hay que compartir todo Pues Colacel, don Jesús Ángel. Pues amigos, ya se ha dicho su secreto, y si ustedes tienen que tener un secreto cuando se lo pidan sus amigos, pues es Colacel. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas o llamando ahora, amigos, que estamos en casita, pues podemos llamar al 91-446-0000 o en la página web para farmaciamundonatural.es, ustedes llaman y se lo llevan a casa para que tengan pues esos problemas que tienen con las arrugas, pues se vayan solucionando. Y vamos a continuar, amigos, porque el New York Times vuelve a criticar a Sánchez por no suministrar el material necesario a todos nuestros sanitarios. Nuestros sanitarios que se tienen que enfrentar cada día con esa pandemia, con esa peste china, pues en unas condiciones pésimas, en unas condiciones lamentables, porque el material que promete Pedro Sánchez no llega. No llega ni por activa ni por pasiva. Y los test, cuando llegan, amigos, no valen absolutamente para nada. Quiero poner este vídeo que ya publicó el New York Times, y qué vergüenza para España que estamos quedando como un país subdesarrollado por culpa de un inepto e imprudente. Vean el vídeo. La pantalla de protección me la hizo mi marido, que es muy MacGyver. Y bueno, yo me alegré mucho, pero le dije, me gustaría algo para todas las compañeras de la unidad. Segunda en caer en mi hospital. En mi servicio somos 40 médicos de urgencias, han caído 16. Yo estoy aislado, otra compañera la han aislado esta mañana, un compañero también está de baja. De mi hospital hay como 5 o 6. Seguro de enfermeros que yo conozca habrá unos 17 enfermeros de baja. Está fatal la residencia, fatal. Las plantillas se han reducido a menos de la mitad y no encuentran personal para sustituir. En Madrid es bastante grave, se están colapsando las urgencias. Ahora mismo todas las plantas, todas las camas son para pacientes COVID-19. Cualquier espacio ahora se está reconvirtiendo para atender pacientes. O sea, te estoy hablando de salas de espera. Están en los pasillos, luego en las sillas. Y luego, por otro lado, nuestros trabajadores también están cayendo, pero a un ritmo brutal. ¿Por qué lo he hecho mal? No, porque no teníamos medios ni los protocolos eran los adecuados. Nos falta material de protección en todas partes. Es que no hay EPI, es que sabemos que no hay EPI. Al principio, cuando tú tenías un paciente con COVID-19, utilizabas una bata por cada paciente. Las batas sí que las estamos reutilizando y las que tenemos no son las adecuadas. Las mascarillas FP2 y FP3, que se han hablado mucho, ya no hay en el hospital. ¿Qué están haciendo los compañeros? Bueno, se están poniendo una mascarilla quirúrgica encima de la otra. Pues ahí lo tienen, amigos, esas imágenes que están corriendo pues por todo el planeta porque las ha publicado ya el New York Times. César, ¿qué opinas? Pues que, en fin, sale muy cara la improvisación. Sale muy caro no escuchar a los expertos que ya dijeron a Pedro Sánchez en enero, a principios de enero, a finales de enero, incluso la OMS lo advirtió, la Unión Europea también lo advirtió, que había que tomar medidas para preparar todo esto. La Unión Europea incluso ya advirtió y pidió a los estados que empezaran a hacer acopio de material.
Pero es que el servicio de alertas de la Guardia Civil para temas de infecciones, pandemias y guerra bacteriológica y tal, ya había un informe fechado, si mal no recuerdo, el 23 de enero, que elevado al Gobierno para que se empezase a hacer acopio de compra de material sanitario, precisamente para todo esto. Entonces, que nos digan que, como dice Pedro Sánchez, su máxima de que ellos en todo momento han seguido las recomendaciones de la autoridad sanitaria o de las autoridades sanitarias. Oiga, no, la autoridad es usted, y usted, como mucho, tendrá expertos. Entonces, si ha tomado decisiones en base a lo que le dicen los expertos, pero es que el criterio político es el suyo. Claro. Usted podría haberse adelantado, porque en caso de que hubiéramos comprado a cascoporro, dicho coloquialmente, material sanitario, si luego no hubiera hecho falta, ese material se puede volver a vender. Entonces, a otros países que, por desgracia, sí lo necesitan. Pues, lógicamente, se podría haber podido vender y se podía haber pedido el material con mucha más antelación. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono al alto comisionario de la marca España, don Carlos Espinosa de los Monteros. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches. Al parecer no conectamos con don Carlos. Cuando lo tengamos volveremos con él. Lógicamente, César, este vídeo está haciendo muchísimo daño a lo que es la imagen de España en el mundo exterior. Claro que sí. Eso nos va a costar mucho por la improvisación. Gracias a Dios también tenemos cosas positivas, porque no todo va a ser malo. Evidentemente, la responsabilidad de las cosas buenas, en mi opinión, no está dependiendo del gobierno de Pedro Sánchez, porque el responsable de la lucha contra el COVID de la Organización Mundial de la Salud, que ha estado estos días en Madrid, ha dicho que lo que se está haciendo en IFEMA es admirable. Entonces, en España somos capaces de cosas tan buenas como IFEMA, con una buena gestión y con una buena reacción y con un buen engrase del sistema de gestión de la sanidad, pero también somos capaces de lo peor cuando tenemos un gobierno social comunista, más preocupado el vicepresidente por entrar a controlar el CNI que por dedicarse a gestionar y con buenos resultados, ¿no? Lo último, las dos cosas últimas que yo he leído que me pone, en fin, los pelos como escarpias, ha sido el tema de que Sánchez Castejón está aplicando, y Pablo Iglesias están aplicando el chavismo puro en España, expropiando los ingredientes básicos para la fabricación de hidrogel para las manos, el gel alcohólico, y están expropiando grandes cantidades de alcohol y de glicerina a los fabricantes, que son los componentes básicos del hidrogel, de forma que están provocando lo mismo que se ha producido en Venezuela cuando se han aplicado esas medidas. Le quitan a las empresas su materia prima de producción, no se la pagan, con lo cual se arruinan, pero es que además invalidas la producción. Y es que ese es el problema que está teniendo toda esta actitud. Y lo mismo que en Venezuela, expropiar a las empresas privadas, inutilizar la capacidad productiva, provocar escasez en el mercado, elevar los precios de una forma exponencial, no. Lo siguiente, y al final provocas desabastecimiento de la población, con lo cual la eficacia es mínima. Y la otra cosa que también es desquiciante es que SEAT, en días pasados conocimos que había adaptado toda una línea de montaje de SEAT León, la parte que fabrica el subchasis del coche, la habían adaptado para fabricar respiradores. Respiradores, y al parecer han tenido que parar porque no han llegado los certificados de la Agencia del Medicamento, ¿no? Exacto. Y la previsión es que tarden 2 días. Madre mía. Y a un ritmo. 2 días, la gente que se muera, mucha gente que se muera mejor, si hubiera habido respiradores, un 50% se podría haber salvado. Claro, por eso, porque SEAT ahora mismo ya ha desarrollado una capacidad de fabricar 300 respiradores al día. Si la Agencia Española del Medicamento tarda 2 días más por burocracia en darles la homologación, son 600 respiradores que podrían haber estado fabricados y ayudando a una persona a no morir. Por tanto, 600 personas que podrían morir. Pues han escuchado a don César Sinde. Hemos restaurado ya conexión con don Carlos Espinosa de los Monteros, es alto comisionero de la marca España. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Estoy bien, pero soy ex. Le oímos muy bajito. Pues hablaré más alto. Sí. Don Carlos, una pregunta que quiero hacerle antes de empezar la entrevista. ¿Qué opina de lo que está sucediendo en España? Bueno, pues creo que es un caso muy desgraciado, muy trágico y fruto de una serie de errores encadenados desde hace mucho tiempo que ponen de manifiesto la ineptocracia que se ha impuesto en España en el último año y medio. Además, no sé si ha visto usted el vídeo que ha publicado el New York Times. Sí, lo he visto, sí. Si lo ha visto. Usted que se ha dedicado durante estos años
además a fomentar la marca España, la imagen de España. Después de este vídeo, ¿qué imagen queda de España? Prácticamente de un país tercermundista. Bueno, queda una mala imagen, que si se hubieran cuidado unos pocos aspectos, pues seríamos como cualquier otro país que está sufriendo una epidemia de una gran gravedad, pero que está luchando con orden, con sistema, con cosas que el gobierno actual pues ha demostrado su incapacidad, ¿no? Además, con esta imagen que estamos transmitiendo al exterior, también esto va a afectar de forma muy contundente al turismo, porque va a parecer que el sistema sanitario español, siendo uno de los mejores del mundo, pues es prácticamente un sistema pues que está totalmente fuera de lugar. Bueno, el turismo va a sufrir en todas partes porque primero se va a limitar y retrasar el libre movimiento de personas entre países y efectivamente pues va a ser una catástrofe. Lo está siendo ya en donde la temporada alta es el invierno, como es el caso de Canarias, y lo está haciendo también en todas las ciudades, donde la primavera pues es una etapa muy muy alta, y lo va a ser después en el verano, y vamos a tener un mercado turístico, pues en vez de llegar a 85 millones, pues si llega a 40, pues tendremos bastante, ¿eh? Después de todo el relato que hemos tenido, de cómo, por ejemplo, el responsable de emergencias sanitarias, el señor Fernando Simó, pues nos iba relatando esta pandemia como si fuera casi una gripe que no iba a afectar a ningún español. Usted, si fuera presidente del gobierno, ¿mantendría en su puesto a Fernando Simó y a su máximo responsable, en este caso al ministro Illa? Pues no, claramente no. Yo creo que es una gestión fracasada, una gestión que no se debía haber encomendado a esta persona en absoluto, que el Ministerio de Sanidad es un ministerio que probablemente no tendría que existir, como mucho una dirección general, porque las competencias están todas transferidas desde hace 40 años. El ministerio donde ha quedado muy poca capacidad y conocimiento, porque no se está tocando la realidad la tocan las comunidades autónomas, y que ha querido coordinar y ha fracasado, puesto que se ha visto todos los temas donde cada cual ha tirado por su lado. O sea que yo creo que es perfectamente suprimible. Usted, que es una persona que ha dirigido empresas, que ha ayudado a muchísimos empresarios españoles pues a conectar o contactar con diferentes países para que puedan establecer sus empresas, después de ver la gestión que está haciendo el gobierno de España a la hora de comprar suministros, mascarillas, test, etcétera, 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 ¿a usted no se le abren las carnes sabiendo con, digamos, las personas cualificadas que hay, que podrían haber hecho esta gestión pues de una forma mucho más ágil y que esto hubiera salvado muchísimas más vidas? Bueno, yo lo que pienso es que un problema de esta magnitud no lo puede gestionar personas que no han gestionado nunca nada. Este es el problema básico y de origen. Una colección de estudiantes que han desarrollado muy poco conocimiento en la realidad, que se encuentran con unas responsabilidades para las que no tienen ni preparación, ni conocimiento, ni experiencia, y que por tanto pues ahí arranca todo. Es decir, nada puede salir bien cuando no hay nada planificado, cuando no hay nada estructurado, cuando no hay nada presupuestado, cuando no hay ningún control, sino una especie de permanente amateurismo por unas personas que además se caracterizan por una prepotencia manifiesta, que creen tener la posesión de la verdad y manipularla con métodos que están basados pues en la mentira, pero es que llevamos hace año y medio. Es que esto ha llegado cuando toda esta manera de gestionar, con comillas, se había implantado en el país. Se había implantado un sistema donde primero la mentira era una práctica habitual. Lo hemos visto esta semana pasada con la aparición de las cifras del déficit
del año, que hasta hace 4 días se estaba diciendo que nos íbamos a alejar 1 o 2 décimas del objetivo, y nos hemos ido hasta el 2,7 de déficit, cuando se mentía sobre todos los planes políticos de manera sistemática, cuando se mentía con los currículos. Entonces, con la mentira como método habitual de trabajo es muy difícil hacer nada bien. Y esto es lo que hemos estado viendo mes tras mes desde mayo del 2018, ¿no? Estos señores pues no tienen la capacidad de gestionar un país y por tanto pues es bastante necesario relevarlos. Después de la descripción que ha hecho usted de nuestros gobernantes, cuando se acabe la cuarentena y después de las medidas que han tomado, tanto económicas tanto para gestionar esta pandemia, ¿usted cree que España se va a recuperar rápidamente o va a ser un auténtico calvario lo que van a sufrir todos los españoles gracias al desastre de gestión de Pedro Sánchez? Pues yo creo que se han mezclado dos cosas que son muy excepcionales. Un gobierno de gente no preparada, porque con alguna pequeña excepción los demás están muy por encima de su capacidad. Un presidente que miente sistemáticamente y una epidemia o pandemia de esta importancia. Con esa mezcla, pues verdaderamente España está sufriendo y va a sufrir mucho. Don Carlos Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y le deseamos que tenga usted salud y su familia y que se cuide mucho. Un fuerte saludo. Cuídese mucho. Don César, después de escuchar a don Carlos, pues lógicamente una palabra, un gobierno de ineptos para una situación de máximos. La peor crisis de la historia democrática de España, sin lugar a dudas, con el peor gobierno de la historia democrática de España, sin lugar a dudas. Te voy a hacer, mira, te quiero sacar un tema, mira, y aquí quiero ya que dejes el resto. Estamos hablando del otro fiasco del gobierno, los nuevos test rápidos, amigos, ahí tienen ustedes la noticia en pantalla. Los nuevos test, después de comprar esos test que no valían para nada, vuelven a comprarlos a una empresa que no está homologada por el Ministerio chino, de Sanidad chino. Y estos señores, amigos, pues vuelven a comprar unos test que no valen. Dicen que tras el fiasco del primer tipo de test, que era similar a uno de embarazo, otros modelos existentes, como el que sigue siendo un método el que han comprado, pues tampoco vale, porque dicen que su fiabilidad es inferior al 50%. Esto es lo que he vuelto a hacer. O sea, ya ha tenido que coger China y llamar la atención. No compren test a estas empresas, que no están homologadas. De hecho, incluso esta mañana ha aterrizado un avión en Barajas, según la exclusiva que conocíamos el jueves, el periodista Javier Chicote de ABC publicaba una exclusiva que decía que precisamente por la forma chapucera del gobierno español de comprar en China, no yendo a los proveedores con licencia, sino a cualquier tipo de empresa, pues ahora van a exigir mucha más documentación para poder hacer esas exportaciones, y parte de la mercancía que había comprado el gobierno español en China se ha tenido que quedar allí, y uno de los aviones ha llegado medio vacío, que eso es la propaganda gubernamental, por Twitter sobre todo, eso no lo está diciendo, ¿no? Ahí se ve, pero es tan fácil como hacer las cosas bien, porque además de ese listado de proveedores, que eso está elaborado en primera instancia por los agregados comerciales o de negocios de las embajadas españolas. Entonces, ahí tienes una primera información. Pero es que, ¿para qué tienes toda una red de embajadas y consular, no solamente en China, sino en el resto del mundo? Yo lo que me pregunto es, ¿habrán puesto a trabajar a las embajadas que haya de España en otros países y a los consulados? Porque en muchas ocasiones, claro, la embajada de España está en la capital de muchos de los países donde tenemos embajada, pero los consulados están en otras ciudades que están más cerca de los centros productivos. ¿Y no crees que detrás de esto hay un señor que se está llevando unas comisiones de lujo cuando aquí está muriendo gente? Pues si lo hubiera sería nauseabundo, por decirlo muy diplomáticamente, y porque estamos en televisión, no usar términos más gráficos y expeditivos, pero sería inaceptable. A mí no me extrañaría que alguien estuviera intentando sacar tajada de todo esto. Siempre ocurre que hay desalmados y personas nauseabundas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero, por otra parte, todo lo que está pasando con el Ministerio de Sanidad no me sorprende. El señor Illa, el ministro de Sanidad, era la cuota del señor Iceta en el gobierno de Sánchez para contentar al PSC. Y este señor no tiene, ni como bien ha recordado
el señor Espinosa de los Monteros, no tiene ninguna experiencia de gestión y le dieron un ministerio. ¿Por qué le dieron sanidad? Porque hasta la crisis del coronavirus era menor. Claro, las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, si no recuerdo mal, desde el año 2002, bajo el gobierno de José María Aznar, con mayoría absoluta, que se transfirieron, ¿verdad? Y desde 2002, es decir, desde hace 18 años, quien tiene el know-how y la experiencia y el hábito y los contactos para comprar material sanitario son las comunidades autónomas. Y quienes están operando en el terreno... Y no un filósofo. Y no un filósofo. Que ser filósofo está muy bien. En muchas empresas, para muchos puestos, piden ese perfil concretamente de filósofo, porque esa capacidad o ese tipo de formación viene muy bien para muchas tareas. Pero en este caso concreto se está demostrando que la falta de gestión y la falta de conocimiento del mundo que está gestionando o del sector que está gestionando está siendo nefasto, claro. Y amigos, pues hablando de este filósofo, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿dónde están los 52.000 sanitarios que prometió el gobierno? En un sistema desbordado por una pandemia sin precedentes, toda ayuda es poca. Sanidad anunció el 19 de marzo que 52.000 sanitarios iban a reforzarlo, entre médicos y enfermeras residentes, estudiantes de último año, jubilados y licenciados sin plaza. El Ministerio de Salvador Illa, el filósofo, volvió a sacar a relucir las cifras el martes y dijo que se añadirían más si fuera necesario. Pero 2 semanas después, estas incorporaciones son anecdóticas, según ha cotejado El País, con las comunidades autónomas que son las encargadas de contratar este personal. Existen trabas burocráticas para su incorporación y algunas aseguran que ni siquiera los necesitan. Ojo a esta noticia, que de los 52.000 que esta gente va anunciando, porque es que todo lo que va anunciando es mentira. O sea, le van a anunciar que ya van a estar todos los test no valen, van a anunciar que los trajes no están, dicen que dan recursos a las comunidades autónomas, no lo dan, paralizan los recursos en la aduana, paralizan las empresas. Pablo Iglesias quiere nacionalizar, quieren nacionalizar las principales industrias españolas. Esto es un auténtico caos. Y lo peor es lo que va a salir de aquí, César. Y lo que está saliendo. Pero la prueba del algodón es que el vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, por cierto, paréntesis, cuanto más totalitario es un político, más largo es su cargo. Máxima que se cumple siempre. Tú te revisas los nombres de los ministerios de sus mayores en la fe, es decir, de la dictadura venezolana, y verás unos nombres que solamente para poner el nombre ya se ha ocupado medio folio, porque son nombres interminables, aparte que son 27 ministerios y aquí nos hemos quedado en 22, con lo cual solamente estamos en 5 ministerios por debajo de Venezuela, ¿no? Pero esto es una cosa, ahora nos estamos pasando, ahora todo es poco, ahora no hay freno ni medida para comprar de todo, para contratar de todo, para hacer de todo. Con lo cual es que en puridad en muchas ocasiones no se hacen las cosas bien porque se hagan en más cantidad. Esto es como el típico que está empezando a cocinar y está haciendo, yo qué sé, un gazpacho y cree que por echarle más aceite de oliva al gazpacho va a estar más bueno. Y luego te lo tomas y está eso incomible, ¿verdad? Pues en la gestión de los recursos públicos, como en las empresas, como en la cocina, hay que usar la cantidad adecuada de cada cosa y no pasarse. Porque ahora, ¿qué pasa? Que vamos a empezar a comprar como si no hubiera un mañana, de forma absolutamente comprar de cualquier manera compulsiva, para que luego nos manden, claro, compulsiva, no me salía la palabra, gracias, para que luego nos manden test que tienen un 50% de efectividad. Yo, hablando con el personal científico, biólogos y médicos con los que he hablado en estos días, me dicen que no deberían traer a España ningún test que tuviera menos de un 90% de efectividad. Claro. Porque, lógicamente, cuanto más alto o cuanto más fiel sea la medición, cuanto más exacta sea la medición, más certeza en la toma de decisiones. ¿De qué sirve hacerle a la población unos test de prueba de contagio del coronavirus cuando te da un 50% de posibilidades? Oiga, pues ¿y el resultado cómo te lo pone? ¿Está usted contagiado o no? Que diría Rajoy. Exactamente, ¿o cómo es esto? Eso es como un test de embarazo prácticamente lo que están haciendo. Sí. Amigos, vamos a continuar porque las imágenes que les vamos a mostrar a continuación son imágenes que muestran que esta pandemia está pues asolando también otras partes del mundo. Queremos que vean lo que está pasando en nuestro país hermano, en Ecuador, y precisamente en esa bella ciudad de Guayaquil, donde la gente está desesperada. Vean las imágenes y luego las comentamos. Dicen que no pueden venir y llevarse. Está cerrada la cuadra.
Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio. Está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí, que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda, que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. No hay ambulancias. Dios lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévese eso! Necesito que me ayuden. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme, nosotros también estamos recaídos. Nosotros también tenemos fiebre. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Se están quemando muertos. En las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. Falleció un señor de coronavirus hace 2 días. Vinieron, lo pusieron en una caja, lo dejaron embalado y lamentablemente como la familia ya no puede soportar el olor al interior de la casa, pues los están sacando a la calle. Por favor, necesitamos ayuda. Miren cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando... Pues amigos, eso está pasando en Ecuador, que tienen multitud, muchísimos menos infectados, muchísimos menos muertos que España, ¿vale? Y que han tomado medidas de prevención muchísimo antes que España. Por lo tanto, el drama de España, si eso lo trasladamos aquí, es muchísimo mayor. Lo que sucede en España es, por ejemplo, que como entre un anciano en el hospital, si se muere allí, sus hijos ni lo van a ver, ni lo van a enterrar. César. Es una situación que, no sé, me deja sin palabras, ¿no? Porque nosotros estamos muy afectados por todo lo que estamos viendo, pero claro, ves lo que pasa en países como Ecuador y es que ya te quedas con el alma destrozada. Es que es una situación, esa mujer que decía que tenía a sus 2 padres ahí fallecidos dentro, que parecía las imágenes que los tenía envueltos en sábanas o lo que fuera, ¿no? Además, quiero recordar que ahora en Ecuador es verano, ¿no? O hace calor, con lo cual... No Guayaquil. En fin, eso tiene que ser, ya todo el mundo que no quiero ser más explícito... Es un clima tropical. Pues, en fin, tiene que ser alguna situación absolutamente dantesca, ¿no? Lo siguiente, lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Así que lo único que nos queda es rezar para que allí lo sobrelleven lo mejor posible o sea lo menos lesivo posible toda esta situación y también dar gracias a Dios, creo yo, de lo afortunados que somos en España a pesar de los gravísimos problemas que tenemos y a pesar de que, por desgracia, han fallecido ya más de 10.000 personas y las previsiones de que sigan falleciendo más personas son elevadísimas, pero aún así, comparado con cómo están otras partes del mundo, yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios por todo lo que tenemos y por todos los medios que tenemos. Bueno, aquí tenemos muchos medios, pero los muertos son infinitamente más que en Ecuador. Ya. Porque en Ecuador, por lo menos hizo una cosa básica, o sea, tiene pocos medios, pero la precaución y cerrar la frontera la cerró muchísimo antes que en España, lógicamente. Claro, porque estos países, como por desgracia tienen muchísimos menos medios que nosotros, se toman mucho más en serio las cosas mucho antes que nosotros. Claro, nosotros hasta que no hemos tenido aquí el bicho, por desgracia, y hasta que no hemos hecho el payaso en la calle con carteles de que el machismo mata más que el coronavirus y estas cosas, pues hasta que no hemos hecho el imbécil, digo por la izquierda en este caso, pues no nos hemos puesto las pilas a tratar esto, ¿no? Y por cierto, hay unas imágenes se han visto de una señora que intenta dar un beso a Celá y a toda la cabecera de la manifestación feminista y se oye que no se besa, que hay virus, o sea, que lo sabían y lo permitieron. Esto merece poner a toda esta gente ante los tribunales sin lugar a dudas. Sin ninguna duda, pero amigos, lo peor de todo es que tenemos a un viceministro, un vicepresidente, en este caso el chico de los recados de Venezuela, que quiere llevar a España a un Estado comunista y quiere aplicar torticeramente el artículo 128 y nacionalizar determinadas cosas y poner al servicio
de él a su servicio, de sus intereses políticos y de sus intereses espurios, pues todo lo que aquí en España. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Pues recordar que sí, que la Constitución cuando se saca es para aplicarla, y el artículo 128 que nos dejaron los padres y las madres de la Constitución sirve para definir el patriotismo. El patriotismo es poner lo general por delante de lo particular. ¿Qué significa eso? Que a veces el gobierno puede tener que decirle a una empresa farmacéutica que fabrique determinados medicamentos para curar a la gente, o tiene que decirle a una fábrica de automóviles que fabrique respiradores para salvar a muchos compatriotas que necesitan esos respiradores para vivir. Que el gobierno puede pedir sacrificios a algunos particulares para que el interés general del país, para que el interés general de la patria funcione. Y ojalá todas las fuerzas políticas estemos con la Constitución, que contiene muchos artículos pensados para situaciones extraordinarias, en la que el interés general, lo que define el patriotismo, lo que están haciendo la gente que se está jugando la vida en primera línea de combate en los hospitales, cuidándonos a todos y a todas, poniendo el interés general por encima del suyo individual. Y eso está en nuestra Constitución, y ojalá todas las formaciones políticas podamos estar unidos en torno a esos artículos sociales que son los que definen el patriotismo. Insisto, la Constitución, si se saca, no es para enseñarla, es para aplicarla. La demagogia en estado puro. Un tipo que tiene un chalet, casi una mansión, podríamos utilizar esa mansión para meter ahí enfermos y hacemos un pequeño hospital de campaña, que se podría por el tamaño que tiene. El artículo 128 de la Constitución para luchar contra la pandemia. Pero si es que, Pablo, si tú vas a utilizar y vas a intervenir las empresas por una sencilla razón, no para ayudar a los españoles, ni a los sanitarios, ni a nada. Tú, Pablo, quieres intervenir las empresas para implantar un Estado comunista. Y ya está, te da lo mismo, a ti la patria te da lo mismo, si lo has dicho por activa y por pasiva, que el himno nacional es un cutre himno fachoso. Pero sí que es increíble, amigos, que tengamos basura política del nivel máximo dirigiendo este país. No sé si tenemos al otro lado del teléfono al exministro del Interior, a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, ¿qué opina? La primera pregunta, ¿qué opina de estas declaraciones de Pablo Iglesias? Pues que dice que el artículo 128 es el principal de la Constitución para luchar contra el coronavirus. Pues mire, me ha hecho recordar un artículo que escribió don Manuel Azaña poco antes de morir en el exilio, en el que explicaba cómo durante la guerra civil se expropiaban empresas en Cataluña y al cabo de un tiempo, naturalmente, se ponían en manos de incompetentes y al cabo de un tiempo ponían anuncios en la prensa que decía empresa expropiada busca socio capitalista. Eso no es mío, es de don Manuel Azaña, ¿verdad? Por un lado. En segundo lugar, ese artículo no está para que se hagan políticas liberticidas como las que ha combatido y muy bien el señor Rayo en un artículo espléndido, sino para que, como él defiende el 128, pues defender el conjunto de la Constitución. Estos que vinieron a sustituir el régimen del 78, acabar con la Constitución, oírles hablar de patriotismo y de la Constitución, es que es rigurosamente falso. Son unos tramposos, es un discurso absolutamente vacío, no tiene el menor sentido, es propio de eso, de los demagogos y los liberticidas. Si me permite, lo voy a poner junto a otro tema que me ha hecho, si no fuera dramático, me ha hecho gracia. Esta mañana le he oído a la ministra de Trabajo disertar sobre los ERTES como una figura fundamental para abordar esta crisis tan tremenda. Claro, lo que no ha dicho es quién creó los ERTES. Los ERTES los creó una ministra que se llama Fátima Báñez.
y que cuando lo hizo le dijeron de todo menos bonita, de todo menos bonita. Por tanto, mucho ojo con las interpretaciones partidistas de la Constitución y a ver si aprendemos que estamos en presencia de un drama nacional, que esta mañana nos han dicho que han muerto más de 900 personas, que llevamos más de 100.000 contagiados, que llevamos más de 10.000 muertos, que esto va a ir para mucho tiempo, que, por tanto, ante este drama, que es un drama, y no va a acabar ni en 1 ni en 2 meses, se tiene que producir un gran acuerdo nacional y tienen que dejar en casa la arrogancia. La arrogancia se tiene que quedar en su casa. Esta tarde ha habido paso de ministros, como todas las tardes, de 2 en 2, ¿verdad? Y hoy ha estado el ministro Marlaska, el grande, y cuando le han preguntado si hacen alguna autocrítica, ha dicho que ellos hacen autocrítica constructiva, porque la crítica que se pueda hacer a lo que él está haciendo, si la hace otro, necesariamente él interpretará que es destructiva. Oiga, ¿cómo es posible que, habiendo contado lo que han contado los periódicos esta mañana, El Mundo, España desoyó las llamadas de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea para hacer acopio de material? Tenemos suficientes suministros, replicó el ministro de Sanidad. El País se ha preguntado esta mañana, ¿dónde están los 52.000 sanitarios que iban a estar inmediatamente en servicio? Oiga, ante esas situaciones, oiga, un poquito de humildad. Llamar a los partidos políticos, llamar a la oposición. ¿Cómo que autocrítica constructiva? El domingo hicieron un decreto por el que paraban toda la industria nacional. El lunes lo tuvieron que suspender temporalmente. ¿Por qué? Porque creen que la siderurgia se puede parar porque lo diga el decreto que han hecho por la noche. Oiga, en la siderurgia hay hornos altos, en la siderurgia hay baterías de CO, que no las parábamos en la época de Franco ni cuando hacíamos una huelga general, que no se paraban ni en plena guerra. Cuando en la guerra cayó Vizcaya, los trabajadores de Altos Hornos no pararon el horno alto, porque dependían sus vidas de que siguiera funcionando. Y entonces, como no han trabajado nunca, no saben lo que es esto de la mano de obra. No saben, ahora se están dando cuenta de que el trabajo no es todo telemático, que es que hay gente que pone la mano de obra, hay electricistas, hay fontaneros, hay carpinteros que son imprescindibles, hay torneros, hay mandrinadores, y esas cosas pues no se pueden tratar a la ligera. Y entonces, en una situación que es terrible, es inadmisible que el presidente del gobierno no llame al jefe de la oposición y al resto de los partidos políticos y no discuta, no hable, no comente qué decisiones son las convenientes a tomar junto con las comunidades autónomas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué especie de arrogancia es esta? Y luego va el ministro y dice que no es un tiempo de reproches. Claro, a mí me gustaría no reprocharle nada, pero hombre, ¿cómo no le voy a reprochar que lleve 10 o 11 días el gobierno sin hablar con los partidos políticos, que son los que le tienen que aprobar los decretos y las medidas excepcionales en el Parlamento? ¿Pero dónde estamos?
¿Pero qué políticos son estos? Don José Luis. Pues es una cosa absolutamente increíble. Son unos adolescentes. Porque además, alguien ha dicho, creo que el ministro Ábalos, con buen criterio a mi forma de entender, que no verían mal contemplar unos pactos de la Moncloa. ¿Cómo que no verían mal? Tendrían que estar buscándolo ellos. El gobierno es el que tiene la responsabilidad. No la tienen los ciudadanos, no la tienen los partidos políticos. El que tiene que tomar la iniciativa es el gobierno. Y el gobierno, por el bien de los españoles, se verá en la necesidad de conseguir un gran acuerdo nacional ante esta pandemia, que no solo va a terminar con muchos de nuestros compatriotas muertos o contagiados, sino que encima no sabemos cuándo acabará esto. Si podremos salir a la calle con seguridad de no contagiarnos, si los asintomáticos contagiarán o no contagiarán. Oiga, sean ustedes adultos, hombre. Sean adultos. Hagan las cosas bien. Cuando alguna cosa, porque esto tiene muchas dificultades, les salga mal, les disculparemos. Pero oiga, lo que no tiene perdón es que en una cosa de este calao anden con esta arrogancia. Don José Luis, le quería hacer una pregunta. No sé si me... No es no. ¿Y qué parte del no usted no entiende? Don José Luis. Que se despachó a gusto cuando no estaba en el gobierno y ocurrió lo de Excalibur, el perro aquel que hubo que sacrificar. Oiga, tiene una oposición que se ofrece al diálogo y el tío no habla, no los consulta. Hace un decreto y cierra el horno alto y la batería y toda la siderurgia como si fuera una fábrica de patatas fritas. Pero, ¿qué es esto? Hable usted con los que saben. Hable con sus mayores. Haga un ejercicio de responsabilidad. ¿O qué quiere? Que lo que él diga, todos los demás vayan detrás de él, como si fuera un Mesías. ¿Pero será posible lo de este hombre? Y luego sale y nos da un discurso de 50 minutos que no dice nada de nada. Nos habla de la gasolina que ha descendido, del queroseno que se consume menos. Coño, si los aviones vuelan menos y los coches no funcionan, pues habrá una bajada de consumo de gasolina. Oiga, póngase a hacer los deberes como un político maduro. Hable con la oposición, favorezca el entendimiento, porque lo que nos viene no es lo que solo estamos hoy padeciendo, nos vendrá a poner en marcha la economía, que no haya más paro del que ya teníamos, que las empresas se recuperen, que los autónomos vuelvan o puedan volver a trabajar. Eso es un proyecto de construcción nacional. No sobra nadie. Por cierto, ni él. ¿Me he explayado a gusto? Sí, se ha explayado usted. No, le iba a hacer una pregunta, pero responda... Yo le iba a hacer a usted una pregunta. Hágamela. He leído en algún sitio, no sé si es verdad o mentira, que el gobierno tiene un borrador de decreto para dar a las televisiones 15 millones de euros. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, pero es para las televisiones, para las grandes televisiones nacionales y sobre todo para el duopolio de A3 Media y de Mediaset, que se van a llevar... ¿Y eso cuándo lo van a llevar? ¿Lo van a llevar a aprobar el martes que viene? Seguramente que lo aprueben, porque ha sido una reivindicación de las televisiones para mantener pues esta medio dictadura mediática, claro.
Mire usted, como yo cuando usted me llama me pongo, cuando otros me llaman también me pongo, llámeme por favor si el gobierno termina dando 15 millones de euros a las televisiones, porque entonces esta actitud comedida que tengo yo de buscar consensos, de que se dejen ayudar, de que en esta situación no cometer errores sería la cosa más extraña del mundo, porque cuando te viene encima un asunto de esta naturaleza, uno puede cometer errores y hay que disculparlos. Pero si hacen lo que usted me está diciendo, llámeme, porque no les disculparé absolutamente nada. Pues no dude usted que yo le llamaré la próxima semana, seguramente, porque esto está ya prácticamente... Porque si se dan 15 millones, es un atraco de tal naturaleza, El coste del adoctrinamiento, señor Corcuera. Mire usted. Hay un artículo de esta semana de un periodista al que yo le leo siempre, que publica algún artículo, se apellida Bustos en El Mundo, que llamaba a Trabajó aquí en el periódico El Distrito, trabajó, Jorge Bustos. Que algunos colegas les llamaba palanganeros. No, usted, que supongo que es periodista, tiene algunos colegas que no son palanganeros. ¿Qué va? Era un oficio que había antiguamente en la mili, en caballería, que era mamporrero. Pues tiene usted una cuadrilla de bien pagados, mamporreros, que nos estuvieron diciendo durante semanas que éramos alarmistas los ciudadanos, infantiles, que esta enfermedad era una gripe pasajera. Nos llamaron de todo, nos dieron lecciones de todo. Y ahora que se equivocaron y que lo tendrán que pagar en crédito personal, siguen dándonos lecciones. Es que tiene tela esto. Siguen dándonos lecciones, don José Luis, digo que siguen dándonos lecciones y además vamos a tener que pagarles sus sueldos el resto de los españoles después de lo que dijeron. Bueno, pues mire usted, como eso ocurra, tendremos que exigir todos los españoles, todos, en las ventanas, conocer el sueldo de todos ellos. Pues eso, desgraciadamente... Y saber con qué dinero se les ha pagado. Eso, desgraciadamente, don José Luis, seguramente que va a pasar. La semana que viene yo le reservo aquí un espacio, si eso ocurre, para que hablemos de ese tema. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Muchas gracias. Cuídese usted mucho. A ustedes. Un saludo. Don César, lógicamente se ha hablado muchísimas cosas, pero la llamada era por lo que quiere Iglesias, aplicar ese artículo 128 de la Constitución. Sí, ese total que ha puesto usted antes del vicepandemias, como ya le llaman, es que me parece un mote magistral. El pueblo español siempre es muy sabio para muchas cosas, entre otras, para designar con motes muy certeros a determinados personajes nefastos como Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, pues ese total, con ese exceso de seguridad en sí mismo, que es típico de Pablo Iglesias cuando se viene arriba, pero moderado, porque luego en la hemeroteca hay otros vídeos de él, cualquiera que no me crea lo puede buscar en YouTube, donde dice, no sé, de ir a... Le quería decir perdona que te interrumpa, la posición chulesca que tenía en el vídeo. Sí. O sea, tú que eres un experto en comunicación, has visto sí, la telegenia de Sí, además, de Iglesias. Mira, un truco, el boli, si en las imágenes está con el boli. Pablo Iglesias siempre, cuando está así con el boli, y además que en varios momentos creo que se le ve hacer así o así con el boli, algo así, con lo cual está jugueteando. Eso es muy significativo a nivel de comunicación no verbal, ¿vale? Porque yo, como estoy tranquilo y como estoy diciendo lo que pienso a calzón quitado, dicho coloquialmente, no necesito tener un boli en la mano. El boli es el recurso que se usa en dialéctica
Cuando yo estudiaba en la universidad y me formé en la sociedad de debates de mi universidad, lo primero que me enseñaron es que para calmar los nervios, lo mejor que puedo tener en la mano es un boli. Y si estoy nervioso, aprieto el boli. Y además un boli, a ser posible en este caso, no hace publicidad, pero el Bic es el mejor. Porque como es cuadradito, no rueda en la mesa, no rueda y además no tiene punta retráctil, con lo cual no hace ruiditos, con lo cual es el mejor tipo de boli. Y además es el que siempre escribe, nunca deja de escribir, con lo cual ese. Entonces, ese es el truco básico de formación de dialéctica y oratoria básicos. Y yo cuando alguna vez tengo que intervenir en algún evento donde sé que por determinadas circunstancias me voy a poner nervioso, yo tengo el boli. Pero cuando estás haciendo una intervención donde estás diciendo además cosas que para ti ideológicamente son significativas, yo entiendo que tenga el boli en la mano, porque seguramente estaría nervioso y por eso lo tendría en la mano. Pero eso en cuanto a la forma o en cuanto a la comunicación no verbal. Pero es que el mensaje no puede ser más nefasto, porque dice padres y madres de la Constitución. O sea, ya aplica el lenguaje este chorra feminazi de Montero y compañía, ya se lo aplica también él, pero claro, es que en este caso, por la circunstancia histórica en la que se tramitó la Constitución y por el hecho de que, desgraciadamente, la mujer no tenía una participación en el Congreso o en las Cortes Constituyentes en elevado número, como lo hay hoy en el Congreso de los Diputados, es que en este caso sí que es correcto decir padres, porque solamente había hombres. Entonces, ¿cómo que padres y madres? Porque en muchas ocasiones el lenguaje este feminazi que nos usan es cuando se mezclan mujeres y hombres, dicen los dos sexos para intentar dar sensación de inclusión. Pero es que la Constitución española de 1978 fue redactada exclusivamente por hombres. Entonces, ¿a qué narices viene meterlo de madres? Es que además de dictatorial, y además de tirano, y además de inútil, es que es cursi. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que ese manejo del lenguaje, de ese lenguaje paralelo a la realidad, es una forma también de su política. O sea, él Sí, bueno, está claro. creando una realidad paralela verdaderamente para engañar al bobo de turno. Claro, y que de ahí lo que de le paralela, ¿no? Paralela y paralelo, pero separado, evidentemente, porque hay que ser muy lelo para comprar la mercancía averiada a vicepandemias, por Dios. Y luego, cosas que ha dicho que a mí, como dice, no, el artículo 128 de la Constitución está para ordenar a un fabricante de coches que fabrique respiradores. Oiga, usted, además de chavista, es que es imbécil, porque es que a SEAT no ha hecho falta que nadie le ordene fabricar respiradores. Lo han hecho ellos porque veían que tenían la capacidad productiva para hacerlo, porque veían que tenían los componentes Claro, y los medios técnicos. Imagínate dirigiendo, por ejemplo, el Banco Santander, al señor Iglesias en vez de la señora Botín. Sí. ¿Qué es lo que pasaría con el banco? Bueno, aparte que quebrado al día siguiente. Quebrado, vamos. pero ellos con los Y bolsillos expoliado, llenos. claro. Y expoliado. Quebrado Como y hicieron expoliado. con el oro que se llevaron a Moscú. Claro, es que es eso, porque tú, fíjate, es muy significativo, ¿no? Con el ejemplo de los respiradores. Vamos a ver, el Estado no tiene que ordenar a las empresas privadas hacer algo, porque son las empresas privadas las que saben si tienen capacidad, conocimiento y profesionales para hacer algo o no. En este caso SEAT, porque tiene unos muy buenos ingenieros y porque tienen ingenieros de desarrollo, ingenieros de mecanización, ingenieros de industrialización y luego tiene muy buenos profesionales en cadena de montaje, han podido hacerlo, pero no todas las empresas tienen por qué tener la misma capacidad de hacer cualquier cosa que se le ponga por las narices al totalitario político de turno como el vicepandemias. Por eso, lo que mejor funciona es el modelo que se está aplicando en Madrid, que es la colaboración público-privada, donde si una persona o empresa sabe y puede hacer algo, se pone a hacerlo y lo hace, y tiene los recursos. Porque eso es lo que funciona. Los hoteles, en Madrid, nadie ha tenido que decir a los hoteles que se pongan a disposición de la Comunidad de Madrid. Lo han ofrecido y ya tenemos 5 hoteles medicalizados que están dando soporte a los hospitales para descanso del personal sanitario y para derivar personas contagiadas. Toda la gente O que IFEMA. está ayudando, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Yo quiero, César, que veas un vídeo, amigos, y que todos ustedes quiero que vean. Porque cuando esta gente dice que hay que mantener lealtad, vamos a ver la lealtad que mantenía el Partido Socialista. Un Partido Socialista, amigos, que ya la montó cuando la colza. Yo quiero que la gente que tenga mi edad se acuerde cuando la guerra de Irak, ¿se acuerdan ustedes cómo salían a las calles diciendo que el Partido Popular eran unos asesinos? ¿Cómo cortaban las carreteras y hacían manifestaciones los delegados sindicales, los liberados sindicales de prácticamente todas las empresas y las que montaban en los parlamentos autonómicos y en los municipios? Pues luego vino el 11M, también llamando asesino al Partido Popular, y luego vino, bueno, el Prestige, que vino un poquito antes, y el famoso caso de ébola. Quiero que vean lo que Pedro Sánchez dijo cuando la crisis del ébola, que murió un perro, amigos, murió un perro, mientras que aquí está muriendo hasta el apuntador. Vean el siguiente vídeo.
Concentraciones por toda España para protestar por la ejecución de Excalibur, el perro de Teresa contagiado por ébola. El señor Rajoy tiene que explicar, en primer lugar, por qué tardó casi una semana en reaccionar tras la aparición de un caso de infección del virus, del ébola. España necesita un presidente y gobernar no es únicamente hacerse una foto. Desinformación, en definitiva, desgobierno. Importante es eso, lo importante es que nos han traído el virus del ébola sin estar preparados, solo para hacerse una foto política. Empezó el ébola, creo que nos ha aturdido con tantas y tantas explicaciones, debería marcharse a su casa. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores. Pues amigos, han escuchado a los liberados sindicales, a los paniaguados sindicales, que decían que el gobierno de Mariano Rajoy había traído el ébola a España para hacerse una foto. Fíjense ustedes lo infame, lo mentirosos, lo manipuladores que llegan a ser esta chusma. Esto es increíble. Tenemos en conexión con Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, Carlos, de momento aquí todos bien, imagino que vosotros también en la redacción de OK Diario, ¿todos bien? Sí. Nada, perfecto. De momento casos cero. Me alegro muchísimo. Carlos, ¿por qué la izquierda se lanza a la yugular, como el caso del ébola, llamando asesino al gobierno de España, mientras que, en este caso, Pedro Sánchez está pidiendo lealtad al gobierno y esa lealtad la está recibiendo por la derecha? ¿Qué hubiera hecho la izquierda si esto que está pasando fuera con Mariano Rajoy, por ejemplo? La izquierda ha hecho siempre lo mismo. La izquierda es la izquierda de las famosas alertas antifascistas, es la izquierda que cuando sale un resultado electoral en un determinado parlamento y no le gusta, llama a motinarse en las calles, es la que te toma a través de un rodea el Congreso, te intenta tomar y te intenta paralizar una sesión parlamentaria, es la que pone los carteles de asesinos cuando ocurre lo del 11M, es la que te planta por la foto de las Azores una campaña multitudinaria en todas las calles diciendo que somos responsables de una guerra en la que nunca estuvimos. Y a las guerras, oye, hay muchas veces que sí que hay que ir, porque hay que defender causas justas. Y determinadas guerras lo que hacen es salvar vidas, pero lo que no puede ser es que permanentemente ellos utilicen cualquier cuestión para atacar y llamar asesinos a los demás, y cuando a ellos se les critica por una cuestión tan obvia y evidente como que han dejado totalmente desatendida a la población, ellos invoquen el principio de la lealtad institucional. La lealtad institucional, para empezar, no es una lealtad a Sánchez. Como dice la expresión, es lealtad institucional. Y las instituciones no son Sánchez, no son sus ministros, no es él como presidente, no es el Partido Socialista, son las instituciones. Y en estos momentos defender las instituciones españolas es aplicar la crítica, y la crítica absolutamente certera y severa contra este gobierno. No se puede estar como estamos en estos momentos, habiendo pasado los 10.000 muertos, las 10.000 víctimas mortales, cuando era la cifra que él preveía como contagios. Y en estos momentos la hemos superado como muertes efectivas. Es decir, este señor, si tuviese algo de decencia, no estaría invocando la lealtad institucional, sino que por lealtad a esas instituciones se tendría que haber marchado. Y su querido vicepresidente, lo digo con toda la ironía, lo de querido, porque encima están a palos, su querido vicepresidente lo que tendría que hacer es, por lealtad institucional, por respeto a las instituciones, uno, no avisar de que las va a tomar al asalto. Y dos, desde luego, no intentar colar medidas comunistas de expropiación en mitad de una crisis que está padeciendo toda España. Carlos, es el momento de que la oposición empiece ya a decir las cosas claras ante la situación que se está viviendo, que es una situación dantesca, ante cómo el gobierno está comprando a las televisiones generalistas, a las grandes televisiones con grandes subvenciones. Y además, la campaña que ha iniciado el propio Partido Socialista contra el Partido Popular en las redes y el propio Podemos. ¿Es el momento de decir ya basta, saltar ya a la arena y luchar y decir las cosas como son, como gladiadores, o es el momento de estar callado y esperar que te lleguen todas las tortas? No, la labor de oposición está recogida constitucionalmente y significa oponerse, especialmente en genérico a un gobierno, pero especialmente a lo que hace fatal el gobierno. No, yo no creo que sea el momento de esperar nada, yo creo que es el momento de decir las verdades, y las verdades son que no se compró a tiempo el material que necesitábamos, que hemos comprado tarde y mal y hasta nos han timado los test, que no tuvimos la preocupación de comprar por habituallamiento las máscaras, los guantes, etcétera, que no preparamos. Hay que recordar que la competencia de la sanidad exterior es estatal, así aparece en el artículo 149 de la Constitución, y no nos preparamos, eran ellos los que tenían que
prepararse. Esto no es una cuestión autonómica. La sanidad exterior es competencia del Estado porque, evidentemente, cuando te viene una pandemia internacional tienes que coordinar las sanidades de cada comunidad autónoma. Tampoco lo hicieron. Les tuvieron que reclamar desde las comunidades autónomas que cerraran los colegios, que paralizaran las actuaciones multitudinarias, que paralizasen los congresos. Se lo tuvieron que exigir. Es decir, ellos no se han preparado y han puesto en peligro, ya no solamente una cuestión estatal, no solamente una cuestión económica, han puesto en peligro vidas. Y eso hay alguien que lo tiene que estar reclamando. ¿Lo podemos hacer periodistas? Yo no tengo ningún problema, me metí en esta profesión por esto. Pero, hombre, yo creo que desde luego los partidos de la oposición, por supuestísimo que también tienen que esgrimir este mensaje. Y lo que no pueden aceptar es un chantaje como el que les está haciendo el Gobierno. El Gobierno les está diciendo, si tú en estos momentos me criticas, por motivos absolutamente obvios, es que tú eres desleal desde el punto de vista institucional. Lo que es una deslealtad con todos los españoles es maltratar a la población como la maltrata Pedro Sánchez. Y yo creo que ese testigo, eso es a lo que se le denomina liderazgo político. Y ese liderazgo político es lo que tiene que ejercer un partido, otro, el que quiera estar en la oposición. Porque eso es lo que te va a hacer estar conectado con tu población. Que tu población vea que en los momentos peores hay alguien que evidentemente siente lo mismo que sientes tú y es capaz de levantar una bandera para que vayas detrás. Y una última pregunta, Carlos. ¿Qué crees que va a pasar cuando se acabe la cuarentena? Imaginemos que terminara, en el mejor de los casos, el 15 de mayo. Termina la cuarentena, ¿cómo va a quedar el país y qué es lo que va a suceder? Fíjate, yo, para empezar, creo que no va a terminar el 15 de mayo. Creo que vamos a tener que prorrogarla más, pero bueno, eso ya es poco menos que una cuestión de sacar la bola de cristal. Ahora, viendo cómo se están haciendo las cosas y viendo cómo tenemos de desbocado el contagio, no soy yo. El que decía estos días, esta semana, era el propio Fernández Vara, el presidente extremeño, el que decía que todo el mundo sabe, así lo dijo, que los casos son 10 veces más de los que se están reconociendo. Es decir, según sus palabras y en el momento en el que lo dijo, estaríamos en 1 millón de casos de contagio con este tipo de enfermedad, con este virus. Es una barbaridad porque la capacidad de multiplicar el contagio es absoluta. Ahora, a tu pregunta, yo sinceramente creo que el daño moral efectuado, el daño físico por las víctimas mortales, el daño moral y la desconfianza y la humillación que ha sufrido el pueblo español va a durar tiempo. Es decir, a mí me costaría mucho pensar que esto no lo va a pagar políticamente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo creo que sí que va a haber una reacción popular, yo creo que sí que va a haber una exigencia de responsabilidades, va a haber infinidad de reclamaciones penales y reclamaciones civiles, va a haber una sangría porque evidentemente algún juez será consciente y aceptará la realidad más evidente. Y la realidad más evidente es que se descuidó. La obligación de cuidado de la población, de cuidado sanitario, se descuidó. Y luego, por supuesto, va a haber una faceta económica. Los que se piensen, como está diciendo por parte del Gobierno, que vamos a entrar en una crisis en picado y vamos a salir en ascendente en V, eso no es verdad. La destrucción de tejido empresarial que vamos a sufrir va a hacer que mucha parte de esas personas que se vayan a ERTEs o a despidos no puedan volver a trabajar porque se habrá declarado en concurso de acreedores su empresa. Y eso es culpa, ni responsabilidad ni historias. Es culpa de no haber tomado las medidas adecuadas. Claro que necesitábamos liquidez, pero no la necesitábamos para estar anunciando supuestos avales que son falsos, que son ficticios. No, necesitábamos una rebaja brutal de todas las cargas sociales, necesitábamos una rebaja brutal de impuestos y necesitábamos líneas de liquidez para que las empresas pudiesen seguir pagando sueldos a determinados trabajadores para no despedirlos. Si eso lo hubiésemos hecho en un periodo muy cortito de tiempo, en 2-3 meses, las empresas podrían haber acortado su actividad de una forma mucho más drástica. Eso hubiese limitado los contagios y eso sí nos hubiese permitido salir, no solamente desde el punto de vista humano y sanitario, sino también económico, en una crisis en V. Por culpa de ellos, ni una historia, nos vamos a una L. Y ese va a ser el problema y vamos a pagar durante muchos meses. Yo esta cuestión que están diciendo de que en 5 o 6 meses vamos a salir en picado hacia arriba, ¿pero quién se puede creer eso? ¿Quién se puede creer eso? Pero si hemos entrado en esta crisis con 33.000 millones de déficit, que nunca los deberíamos haber tenido, hemos multiplicado por 2 el déficit que inicialmente nos permitió Bruselas. Tendríamos que haber entrado con reducción de deuda y nos hemos ido a esta crisis con un 100% de deuda sobre PIB. Nunca en la historia, España ha entrado en la historia más reciente, ha entrado en una crisis con un 100% de deuda sobre PIB. Vamos a competir con el resto de países en las emisiones de deuda y no vamos a tener capacidad de ser atractivos en nuestros bonos soberanos. O sea, tenemos un problema muy gordo y ese problema tiene unos responsables, son esta gente. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana te vemos en tu programa con España a Cuestas, además que vas a venir con nuevas novedades sobre lo que está pasando en este país. Un abrazo. Un abrazo, Carlos, cuídate mucho. Lo mismo. Y amigos, después de
esta intervención de Carlos Cuesta, pues lógicamente se le queda a uno la piel de gallina porque piensa claramente que la situación es muchísimo, muchísimo más complicada de la que nos relata, de esa Arcadia feliz que nos relatan las televisiones de los duopolio, del grupo Mediaset y de A3 Media. Es el país donde la gente pues está sonriendo, se entregan flores y todo el mundo muy feliz. No, amigos, la situación es muy complicada y hay que contárselo. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver en unos instantes, pero no se vayan, amigos, porque tenemos el nombre del creador del COVID-19, atención, ¿dónde se hizo? Sabemos ya dónde se hizo y para qué se hizo. Todo eso lo vamos a describir, se lo vamos a contar a ustedes después de la publicidad. No se vayan si quieren saber la verdad y lo que esconde esta pandemia. Voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Me fascina. ¿En serio? Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable. Vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario. Es por eso que hoy propongo un ajuste temporal reembolsable. Reembolsable me parece bien. Es mejor que un impuesto. ¡Te amamos, presidente Simpson! España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en 2 meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.